están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Un fin de semana muy intenso, fin de semana antes de la tormenta previa a, una de las últimas jornadas en varios continentes en lo que se refiere a la clasificación para el Mundial. Así que aquí comenzamos este Infinito. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Básicamente se define CONCACAF, se define UEFA. Entre jueves, viernes, sábado son los primeros partidos y ya los siguientes a partir de domingo. Pero hubo fútbol a nivel de clubes. Esas semanas donde hay un poco de todo un poco, dentro de esas cosas que no tienen nada que ver o que quizás no las profundizamos. ¿Viste aquella imagen del gol del triunfo de la final de la Liga Canadiense, de la Canadian Premier League? No llegué a ver. No, es que, a ver, hubo una tormenta de nieve tremenda en Ottawa. Ajá. Y muy al estilo sudamericano dijeron, se juega. Sí. Y la final se terminó jugando en una cancha, pero bajo unas condiciones donde no se debería haber jugado. Claro, pero que le dio todo un tono épico, porque vi justo en una cuenta y hablaban de los miles de los millones de reproducciones de la jugada del gol que habían tenido en las últimas 24 horas. Nunca en el fútbol canadiense. Claro, o sea, superan cualquier métrica de la temporada simplemente con esa imagen épica. Ustedes saben lo que dice el refrán, la curiosidad mató al ratón. Así que es la curiosidad la que mueve muchas de estas cosas. Pero al gato, dice el refrán. Bueno, no sé, el ratón y el gato, los dos. Este fin de semana teníamos, creo que un partido excluyente, ¿no? Que era el Manchester City contra Liverpool, porque sí, son los últimos equipos que han dominado la Premier, pero jugaban a la sombra de un resultado un guiño que les había tirado el Sunderland, ¿no? Porque si Arsenal ganaba, el perdedor iba a quedar muy alejado de la cima de la Premier, y si había un empate, ambos iban a quedar muy alejados de la cima de la Premier. Pero termina perdiendo puntos el Arsenal, el equipo de Arteta, se le escapa sobre el final ante un Sunderland muy combativo, que por momentos hasta te diría que me hace acordar al Brentford de hace unos años, que cuando subió se metió allá arriba. No sé si tiene un poco más de fútbol, pero me parece que tiene un poquito más de riesgo, o sea, intenta de otras maneras, pero es un modelo bastante parecido. Sí, lo que me parece es que es un equipo un poquito más chapado al inglés. Claro. Porque ese gol del final es adelante mis valientes, que en una doble pelota, que en un pivoteo la ganamos. Y al final termina siendo un poco eso. Y fíjate que habíamos ponderado muchísimo al Arsenal la semana pasada y justo el Arsenal nos responde con esto, ¿verdad? Que son esos días donde dices, okay, mostrando flaqueza, incluso hasta te diría de carácter, ¿no? Es que son esos días donde tú dices, ok, todo el mérito para el Sunderland. Claro. Pero eso no te puede pasar. No. Sobre todo, ¿te acuerdas que hablamos de... Es cierto que sea la 11ª jornada, pero si vas a ser campeón, eso no te puede pasar. Eso no te puede pasar, sobre todo que todos... Porque el Sunderland viene ahí arriba, sí, pero también venía el Bournemouth y también venía... Claro. ¿Cuál otro estaba ahí metido? El Palace. ¿Y qué pasa? Venían ahí por un guiño del calendario y cuando se encontraron con el City, como se encontraron con el Liverpool, ¡pum!, los bajaron a su realidad. Uh-huh. Y acá el Sunderland se encontró con el Arsenal y sigue ahí arriba. ¿Y te acuerdas que hablamos de Courtois y te decía, el arquero del equipo grande no solo no tiene que equivocarse, sino que te tiene que salvar? Claro. Bueno, no es un error de David Raya, pero no te pueden hacer ese gol tampoco. Claro. Aún así, qué cosa, este Arsenal que llevaba más de un mes sin recibir goles en la Premier, solo 5 goles en 11 fechas de campeonato, y ahora, todavía tiene 4 puntos, pero fíjate lo que son también las percepciones de quién te persigue, de los contextos, de lo que ha pasado en temporadas anteriores, que ahora decimos, se está recuperando el City, partido 1000 de Pep Guardiola, me parece que también un elemento muy importante de este fin de semana en la Premier. Ese de Pep, ¿no? Es que la conclusión de la semana, como una conclusión así media macro, es tenemos una pelea por el título. Creo que el Arsenal sigue siendo el favorito, pero sí, ojo, que el Chelsea, que también había arrancado mal, y ojo que al Chelsea le cuestionamos mucho esa derrota, ¿con quién? Con el Sunderland. Uh-huh. Y ahí está el Chelsea.
Entonces, ya es una diferencia bastante manejable. Sí, el Sunderland es cuarto ahora. Es cuarto después de haber jugado con Chelsea y con Arsenal. No sé si hay alguien más que se nos está escapando de los de la mitad alta que ya jugó con Sunderland. ¿Aston Villa puede ser? Puede ser Aston Villa. Ahora te digo. Aquí lo tengo. Los resultados del Sunderland. Everton, Chelsea, Manchester United. Aston Villa. Perdió contra el United. Aston Villa empató con el Palace. Sí, pero ese es. El Villa es el otro de los... Sí. Había arrancado con victoria frente a West Ham, después siguió con la derrota frente al Burnley. Sí. Después quedó eliminado de la Copa de la Liga. Después le ganó al Brentford. Empató con Palace y con Villa. Le ganó al Nottingham Forest. Perdió con Manchester United. Le gana a Wolves. Le gana a Chelsea. Y empata contra Everton y contra Arsenal. Un paréntesis del programa pasado. A ver. Donde mucha gente escribió que por qué hablaba como español. Y al final, eso es la AI del YouTube que agarró y corrigió mi voz en una parte donde no se escuchaba. Es una AI del YouTube que tomó porque... o sea que es la inteligencia artificial. Claro, no soy yo, es el YouTube tratando de clarificar mi voz porque el vecino de arriba decidió arreglar el baño y el baño está al lado de mi oficina, entonces ahí aparte del programa donde se escucha un taladro. Por eso estoy en otra habitación el día de hoy. Yo no solamente estoy en otra habitación, sino que estoy en otra latitud. Bueno, usted está en otra habitación, en otra latitud. Está en el sur del continente. Estoy en el sur del continente. Compartiendo con Dua Lipa. Hoy todo acá es azul y oro para alegría de Juan Ballesteros. Sí, pues se fue usted al concierto de Dua Lipa. A eso fue, ¿verdad? No. Tampoco llegué al clásico. Tampoco llegué a la victoria de Newell's. Pero tampoco me encontré con Messi. ¿Y porque Messi está en otro lado? Bueno, a Messi lo vimos con Juan y con Figueiredo el sábado. Sí. Oye, pero a ver, ¿tiene algún mensaje oculto la aparición sorpresiva de Messi en Camp Nou? Porque hay una parte que hace pensar que hasta el propio Barça se vio sorprendido por esa aparición. Vamos a terminar con la Premier, después vamos a seguir con Messi. Bueno. Porque tampoco si le vamos a robar a qué pasa Inter Miami, porque ellos no tienen partido hasta dentro de 15 días. O sea, el programa se llama ¿Qué pasa Inter Miami? No ¿qué pasa con Messi? Podemos hablar de Messi lo que queramos. Pero ¿qué pasa Inter Miami? El programa existía antes de la llegada de Messi. Correcto. Pero igual, ¿qué pasa Inter Miami? ¿Qué le pasa a Messi? 6 goles le faltan a Messi para hacer 900 en primera y en selección mayor. Y bien contados. No como otros. Y no hablo de Cristiano. 8-9-4, no está hablando de Cristiano. Ya sé que no está hablando de Cristiano, pero sí, la verdad que altamente remarcable, aunque sabemos que eso es ahora partido a partido y que contra Cincinnati, y no te quiero hacer hablar de MLS, porque si vas a hablar de MLS, te tenés que sumar a qué pasa Inter Miami. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me inviten estoy, no tengo problema. Me parece que para la próxima previa te van a invitar. Hay algo que lo estoy viendo allá en una bolita de cristal. Veo que estoy muy cerca de la 9 de julio y veo que ahí dice Jaime va a ser el próximo que pasa Inter Miami. Lo que pasa es que yo, a donde voy con Vizca. Bueno, yo suelo estar. Si no estoy físicamente... siempre estoy. A propósito, me acordaba de Messi, me estoy yendo por las ramas, pero me acordé de Messi este fin de semana, porque ¿te acuerdas de esa temporada 2012, donde el Barça no gana nada y Messi hace 91 goles? Uh-huh. Y es donde comenzamos con todo este debate de los premios individuales, donde decíamos, ok, da lo mismo, pero este tipo es mejor que todos. Claro. No importa que no haya ganado títulos, este tipo es mejor que todos. Bueno, es lo que hoy vive la Fórmula 1. Es decir, Verstappen es Messi. No va a ser campeón del mundo, pero no hay duda. Pero sigue siendo el mejor. Que es el mejor del año por largo. Y que va a comenzar a pasar esto que pasó en el fútbol, donde una figura individual, por su calidad tan por encima del resto, devalúa a los campeones del mundo, porque va a salir campeón del mundo o Norris o Piastri, y todos vamos a decir sí, pero... El premio que vos das, una cosa es dar el campeón, el título de campeón del mundo de la Fórmula 1, ¿no? O el título de campeón de la Fórmula 1. Pero si vos si haces una pregunta, ¿quién es el mejor piloto? Ya estás entrando en un tema subjetivo, porque
se corre con un auto, en el fútbol se gana con muchos compañeros, con un entrenador, y acá pasa un poco de eso, me parece, Jaime. Sí. Pero bueno, es ese... Vas a tener que invitar a Agulla o te vas a tener que meter ahí con Agulla para hablar de Fórmula 1, sacarte las ganas de hablar de Fórmula 1. Es que es ese Conmigo tipo de puedes hablar, hasta llega a un determinado nivel, no me pidas más. No, es que es ese tipo, pero no, es que tiene que ver más con el deporte como tal. O sea, es ese tipo, es ese deportista que hace ver amateurs a gente que está entre los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque tienen la categoría de genio. No sé si Verstappen es un genio, pero sí sé que Schumacher lo era, que Ayrton Senna lo era, que Fangio lo era. No, es un genio. O Hamilton incluso, ¿no? Es un genio. Yo creo que es más genio que Schumacher, es más genio que Hamilton en cuanto a talento mayores. Puro. Palabras mayores. Bueno, pero esto se llama fútbol infinito, no se llama autos infinitos. Bien, perfecto. Con lo cual volveremos a esa Premier. Yo creo que el triunfo del City demuestra que el City está de vuelta. Mamardashvili le detiene un penal a Haaland también, un penal bastante cuestionable además, pero, o sea, parecía que le iba a costar el partido hasta que se desbloquea. Y una vez que esto sucede, después viene un gol medio con un guiño de la fortuna. Y empezamos a ver a este City que titubeaba mucho al principio de la temporada, Jaime, y ahora parece más firme, incluso, bueno, también Guardiola le ha metido, los dirigentes y Guardiola le han metido mano al equipo, es en un, no te diría un 50%, pero en un porcentaje muy alto, un equipo que tiene otros recursos que no tenía en la temporada pasada, o al menos en la primera parte de la temporada pasada. Después, ya para la segunda parte, con la llegada de Marmoush y otros refuerzos, Nico González, ya el equipo era otro, se profundizaron los refuerzos en el Mundial de Clubes y más aún ahora, y ahora sí estamos viendo eso. Vuelve Rodrigo, aunque está lesionado, y ahora Guardiola puede administrar a mucha gente que no está del todo bien, y que no estaba y que ahora lo va a estar. A mí lo que siempre me ha gustado de Guardiola, y no es normal, ¿cuántos partidos que llegó? 1000, ¿verdad? El fin de semana. 1000 partidos. Sí, acá tengo los datos. Es que por más que a veces cuando tú lo escuchas parece sobre todo en el principio de su carrera, como el fútbol es así y el resto que se las arregle, y termina siendo un tipo que siempre está a la vanguardia. De acuerdo. Y cuando uno dice, no, Wender no está a la vanguardia, uno lo piensa, es un vanguardista táctico. Y este no es un, o sea, sí, es un vanguardista táctico. Sí lo es tácticamente. En cuanto a estilo me parece que lo es. Es un vanguardista de la gestión. También es un vanguardista en la planificación, también es un vanguardista en irse a comer una pretemporada de NBA y ver qué agarro de acá. Y me lo contaba Ignacio Benedetti. No sé si lo conoces, periodista venezolano, analista. Él trabajó en el Barcelona un tiempo. Ok. Y me decía cómo no Pep, tengo el placer. No. Te lo tengo que presentar. Justo estuvo por acá el otro día. Y me contaba cómo Pep tenía esta obsesión por entender el fútbol americano, pero no porque le gustara como deporte, porque decía, de acá yo tengo que sacar algo. Claro. De acá hay algo que yo puedo... La pelota quieta es del fútbol americano, por eso decían que Arsenal se parecía mucho a un equipo que planificaba jugadas casi de manera tal. Lo hablábamos la semana pasada, casi como si el lanzador de una falta o de un saque de mano fuese un quarterback. Sí, y después tienes el Barcelona del falso 9 al City de los falsos laterales, que quiero que todos jueguen con los pies y que todos sean lo más polifuncionales posibles, a un equipo que comienza con Donnarumma y termina con Haaland, que quizás es todo lo opuesto a lo que él mismo pregonó hace 5 años. Totalmente de acuerdo. Es que estamos viendo, me parece, un City que se adapta. Si Guardiola dijo, si antes lo tuve a Messi, pero me resultó no fácil adaptarme, sino que ese equipo dictó cómo él iba a jugar, más la herencia de Johan Cruyff. Pero es como que él lo fue adaptando y le fue modificando la posición a Messi. Pero ahora se da cuenta de que tiene un portento de centrodelantero que en ciertos partidos donde hoy te van a presionar con valentía, él dice, bueno, ¿qué es lo que él me está pidiendo? Espacio. Si yo voy a jugar
todo el tiempo a encerrar al rival y en ningún momento lo invito a que venga, porque le tengo miedo a que me pueblen en el campo, nunca le voy a poder dar espacio. Lógicamente, en una final. Por eso es que a él le cuestan esos partidos bravos, le cuestan esas finales. Y este partido contra Liverpool parecía un poco que iba en ese camino, Jaime, porque se le niega el penal y a partir de eso decíamos, bueno, listo, otra noche donde Liverpool, Van Dijk y quien sea que juegue a su lado, Konaté, o el arquero que sea, Alisson o Mamardashvili, lo van a negar a este muchacho. Sí, y terminó abriendo el partido y rompiendo el partido. A mí me dio una sensación de derrotismo al final, Slot, cuando hay el gol anulado por el VAR y donde dice, sí, pero si ese gol no lo validaba, el gol validado por el VAR, y donde él dice, si el gol no lo validaba... A él le anulan un gol por una posición adelantada también. Claro, pero él también como que dice, si ese gol no tiene nada que ver, igual hubiéramos perdido. Y como que tú dices, ¿estamos abriendo el paraguas o qué estamos queriendo decir? Porque es una reacción como derrotista en parte, ¿verdad? Yo creo que son 8 partidos y 7 derrotas. ¿Solo le ganó al Vila? 10 partidos y 7 derrotas. La victoria contra... No, en toda competencia. La victoria contra Real Madrid. Claro, pero le había ganado al Aston Villa el fin de semana anterior en Premier. Y le había ganado a Aston Villa, correcto. Y después tiene, en esa racha, venía de 4 derrotas consecutivas en Premier. Y... La última victoria, o sea, desde el 20 de septiembre. Liverpool venía así, de la victoria frente al Villa, 2-0. Sí. Pero en Premier ha perdido 5 de sus últimos 6. Por eso, venía... Claro, es que antes de la victoria contra el Villa, que es la... Venía con todas victorias. A la victoria de Atlético de Madrid, había perdido con Brentford, había perdido con United, había perdido con Chelsea. Había perdido con Crystal Palace. Había quedado eliminado de la Copa de la Liga y había perdido también un partido fue contra Galatasaray en la tercera jornada de la Champions. El Liverpool había, espérate, en la tercera... no me acuerdo de ese. Le había ganado al Madrid, espérate, acá lo tengo. Goleó al Eintracht. Eso sí era. Que era de la racha esa del Eintracht que... O goleaba o lo goleaban. Exactamente. Entonces, ahora en la Champions está 3 victorias y 1 derrota. Está bien en la Champions, pero sí quizás esté empezando a abrir el paraguas, Slot, porque ahora me parece que el colchón de haber ganado la Premier le va a durar hasta el final de la temporada. Sí. Pero si el equipo no logra la recuperación, cuidado. ¿Y sabes qué es dónde tiene el peso ahora? Es verdad que está lesionado Alisson y que estuvo lesionado también a McAllister un buen tiempo, pero se habla mucho de la cantidad de plata que gastó, pero esa gente no está jugando. Algunos no está jugando Kerkez, no está jugando el delantero, el sueco, Isak. No está jugando, es decir, la gente en la que gastaron esa cantidad de plata no está jugando. Bueno, en este partido de los nuevos jugaron Wirtz y Ekitike. Claro, pero Ekitike es en teoría, fue fichado hoy sí, debería ser el titular, pero hoy es el suplente. Se ha convertido en el suplente. Convertido en el suplente, sí. Así que esa es la situación con... Salah está abajo, Van Dijk no está bien tampoco. El que peor está es Konaté. Pero Konaté había hecho un gran partido en la Champions. ¿Ves? Es que no te dan regularidad. Konaté también se sabe que si no renueva va a ser su última temporada en el Liverpool, que lo quiere Real Madrid. Y todo esto empieza a pesar. Porque después, sí, te lo podés encontrar en un partido, como pasó con Alexander-Arnold, y lo puede insultar todo el pueblo de Liverpool, le pueden escribir lo que sea en el graffiti, en el mural, pero eso no cambia nada. En el fondo es el fracaso para esa institución porque se le fue un jugador, sobre todo en el caso de Alexander-Arnold, muy importante, un jugador absolutamente formado en esa casa, más de 20 años en esa casa. Sí, y que no es lo mismo que se vaya con AT, sino que se vaya alguien de la casa. Y yo siento que para esos equipos, sobre todo United, Liverpool, que quizás son los que, y sobre todo Liverpool, que son los que a nivel de historia se ven a la par de Real Madrid y que son los más cercanos a Real Madrid,
que se vayan a Real Madrid es como decir, oye, me estás dejando Buscan pegado. un equipo más grande, buscan un equipo más grande. Claro, es decir, como que de todos los lugares no te vayas a Real Madrid. Bueno, vamos a ver cómo encamina el señor Slot. 1000 partidos... Sí, 1000 partidos de Pep Guardiola. Me quiero detener en eso, pero sí, adelante. Sí, no, perdón. Ibas a hablar de Guardiola. Sí. No, pero ya para el final de la Premier ahí voy a hablar de Guardiola. No, te iba a hablar de Real Madrid. Bueno, por eso entonces vamos a Pep. Porque vamos por partes. Vamos a hablar de eso de que decías de Messi, vamos a hablar del Real Madrid, de la reacción del Barça, de la reacción de Lewandowski, del Atlético de Madrid, que fue uno de los pocos que han ganado, fíjate el Atlético, tan vapuleado otras veces, que han ganado en Champions y en su liga. Hiciste la tarea sobre eso, ¿no? No, me la pasaste tú. Bueno, Guardiola entonces, 1000 partidos, 716 victorias, 156 empates, 128 derrotas. Ha conseguido con el Barça, en total, bueno, en todo este tiempo, desde que debutó en 2008-2009, ha ganado 3 ligas con el Barça, 6 ligas con el City y 3 ligas con el Bayern. O sea, de las ligas que disputó entre Alemania y España, solo no ganó una. Y luego, en Inglaterra, no gana la primera liga, 2016-2017, y la última, además de la otra que le saca el Liverpool, que es la de la pandemia, 19-20. Sí. O sea, de 9 gana 6. Es correcto. Y es el primer tetracampeón en la historia de la primera división del fútbol inglés. Correcto. O sea, nunca un equipo en Inglaterra... Nunca había ganado 4 títulos de ninguna liga, de ninguna categoría. Bueno, obviamente en las categorías del ascenso esto es absolutamente imposible. Los que le ganaron títulos en Premier fueron Ranieri, Klopp y Slot. Los que le ganaron títulos en Bundesliga no fue nadie. Nadie. Es más, y el que le ganó un título en España fue Mourinho. Fue Mourinho, sí. Exacto. Sí. ¿Quién es el goleador para Pep Guardiola en sus equipos hasta ahora? ¿Quién es el goleador de Guardiola en sus equipos? ¿Quién es el que más goles hizo? Messi no es, ¿verdad? Es Messi. ¿Es Messi? 211 goles. O seguido sea, Messi... por Erling Haaland tiene 143. O sea, que le faltan algo así como 68 goles para alcanzarlo. Lo puede alcanzar en... A ver, si esta es la penúltima temporada de Pep, quizá lo alcance, sí. Y lo supere. Es verdad lo que dices, porque, pensándolo así, claro, el periodo más largo que él ha tenido es en el City, pero no ha tenido estabilidad en ataque. No. ¿Verdad? Porque él comienza con Agüero. Claro, mira, te voy a leer los goleadores. Sí. El tercero es el Kun Agüero, 124. Son 211 Messi, 143 Erling Haaland, 124 Kun Agüero, 120 Raheem Sterling y 104 Phil Foden. Es que quizás Foden es el que más tiempo él lo ha tenido como jugador de los delanteros. Probablemente, pero no es el que más partidos ha jugado con Pep. ¿Quién es el jugador que más partidos ha jugado con Guardiola? Bernardo Silva. Correcto. Bernardo Silva alcanzó el otro día 400, de los 1000 ha jugado 422 Bernardo. O sea, casi ha jugado siempre con Guardiola. Es el jugador de Guardiola. Un abrazo muy lindo de Pep el otro día al finalizar el partido en el Etihad contra el Liverpool. El segundo es Kevin De Bruyne, 381. Ederson, 372. Ilkay Gundogan, 358. Y Foden, 332. Esa es la realidad. Es el lugar donde más partidos disputó Guardiola. Su fichaje más caro es... Erling. No, porque fue barato Erling, es verdad. Sí, fue a la baja, exactamente. ¿Zlatan? No.
Te voy a decir el equipo de donde procedía. Ok. Aston Villa. El compañero de trago. Sí, Jackie. 117 millones de euros pagaron por Jack Grealish. Y el segundo no supera los 100 millones, que es Joško Gvardiol, 90. Hay mucha gente que dice que Guardiola ha gastado mucho dinero a lo largo de su carrera. Pero por volumen, no por claro, en cuanto a volumen, pero no en un solo jugador, efectivamente. ¿Qué más? Bueno, la verdad que es un hecho muy importante y creo que será Guardiola, cuando pase el tiempo, uno de esos entrenadores que habrá marcado entrenadores, que habrá marcado futbolistas y cuyos jugadores podrán, incluso lo estamos viendo ahora, gente que pasó por su mano, como Xabi Alonso, que ahora se están convirtiendo en entrenadores, algunos con éxito, otros no. El número que das de títulos y partidos te da que Guardiola te gana un título cada 25 partidos. Calcula que las ligas en las que él ha dirigido son de 38. Bueno, Alemania es de 34. Salvo la Bundesliga, sí. Ok. O sea, en promedio él te gana un título cada 25 partidos. Sí. Bueno, a ver si gana un título este año Real Madrid. Se pinchó el Madrid en esta semana. Creo que le hizo un precio generoso, lo dijimos en el último episodio, Liverpool en Anfield, y le presentó un partido muy al estilo de Vallecas, el Rayo Vallecano, el domingo, en su estadio, en un 0-0 que hacía rato que no se le daba a Real Madrid en la Liga. ¿Cuál es el lío de los posteos en Instagram? ¿Entendiste algo de eso? ¿O no tienes idea de lo que estoy hablando? No sé de qué me estás hablando. No, a ver, parece que yo tampoco lo entendí, por eso lo pregunto. Parece que Bellingham había posteado o había reposteado un video. ¿Penales? ¿Ah? Los penales. El Madrid se quedó protestando por posibles penales. Agarrones. Sí, no, pero Bellingham era más vale como una acción donde él hace un muy buen control orientado, como un pequeño lujo. Entonces, la reacción fue como decir, oye, vienes de empatar a 0 en Vallecas. Sí, tiene una jugada de lujo en el primer tiempo. Exacto. Y como que había reposteado esa imagen y la reacción es decir, oye, eres el Real Madrid, vienes de empatar en Vallecas y estás ponderando tu gesto técnico. Ahora, no sé si ya salió la convocatoria de Inglaterra, pero acuérdate que él también está tiene la convocatoria de Inglaterra. ¿Él está convocado o no? Sí, lo volvieron a convocar. Porque tenía su lío particular con Tuchel, donde Tuchel dijo mi equipo no va a jugar para un jugador. Porque no estaba bien físicamente, no te olvides que estaba operado del hombro. Correcto, pero dicen que la convocatoria pasada no lo lleva porque no quiere. Y creo que le quería dar un poco más de tiempo de recuperación, ¿eh? No es buena la relación, Vizca. Puede ser que no lo sea. No es buena porque... Junto a los mediocampistas son Henderson, Rice, Morgan Rogers de Aston Villa, Elliot Anderson de Nottingham Forest, Adam Wharton de Crystal Palace y Alex Scott de Bournemouth. De Bournemouth, ok. Sí, los delanteros, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Phil Foden, Jarrod Bowen, Anthony Gordon y Eberechi Eze. Hubo un pequeño choque en la convocatoria pasada. Porque acuérdate que el ciclo final de Southgate, cuando llegan a la final de la Eurocopa, sí, el equipo iba al son de Bellingham. Bellingham venía de ser figura con el Real Madrid ganando la Champions. Sí. Llega Tuchel y dice, lo que yo más tengo es mediocampistas. Yo me equivocaría si es que yo hago que mi equipo juegue alrededor de un mediocampista. Uh-huh. Esto tiene que ser lo más coral posible, porque aquí nos sobra gente, pero nos faltan posiciones más funcionales. Y parece que ahí hubo un choque. Entonces, ya la filtración de la convocatoria pasada es decir, sí, es verdad, venía lesionado, pero por eso era la oportunidad perfecta para dejarlo fuera y que se acomode el panorama. Pero bueno, hay líos por todos lados ahí. Sí. Hay algo, bueno, ya dentro de lo que es Real Madrid, hay algo que en cuanto a Bellingham se ve, porque cómo jugó el Rayo se replegó mucho, pegó líneas, achicó espacios en un campo que es un poco más corto que lo habitual, que es 1 metro más angosto que el Bernabéu, tiene 5 metros menos de largo, o sea, tiene 2,5 metros menos por campo de largo.
y medio metro menos por lado, o sea, 1 metro menos de ancho. En eso el Rayo te comprime, no solamente el estadio, sino que el Rayo te comprime. Y sale rápido. Y por momentos el partido se planteó como un ida y vuelta, en el cual el Madrid entró. Y se veía que había jugadores de Real Madrid que ahí sufrían mucho, en ese ida y vuelta. Y eso que el Rayo había jugado 65 horas antes, con un equipo bastante rotado, en el encuentro de la Conference League. Y el Madrid tenía 48 horas de ventaja en cuanto al descanso. Sin embargo, el Rayo fue el equipo más enérgico, el Rayo fue el equipo de más presencia, y el Madrid no tuvo muchas oportunidades. Fue elegido Batalla, el argentino, como mejor, el arquero de Rayo, como el mejor del partido. Y tuvo actuaciones de mérito, pero en realidad me parece que lo frenó el Rayo Vallecano en el medio y a partir de la tarea de los centrales, para que Mbappé tocase poco la pelota, para que rematase muy poco y para que Vinicius lo mismo. Y encima de todo, en la confusión, o no sé por qué, Xavi demora. Cuando hace el cambio de que lo saca Brahim, que no le había rendido como titular, primero refuerza el medio y después lo saca y lo manda a jugar a la banda Camavinga y después sí lo pone a Rodrigo, Jaime. O sea, como extrañando mucho lo que le podía dar con sus aciertos, con sus errores en su particular adaptación, Franco Mastantuono, ¿no? Que es un jugador que te encara, que te desborda, que trabaja el marcador y que después, por ejemplo, te entra Brahim y te juega los últimos 20, 30 minutos o los que disponga el entrenador y termina encontrándose esos espacios y el jugador todavía está fresco. Pero el Madrid, sin Tchouaméni también en el centro del campo, es como que no tuvo esos, y Bellingham no fuese ese mediocampista total, y ahí quizás lo entiendo, por eso lo quería enlazar con esto, lo entiendo un poco a Tuchel. Bellingham a veces quiere jugar como un enganche, como un medio de un rombo, y él ser la parte más adelantada y no moverse para los costados, retroceder un poco, pero no ser ese mediocampista que te hace mucho recorrido. Y encima estuvo Arda Güler un poco más atrás y que era uno de los que sufría en esa. Claro, porque lo quería más cerca de Vinicius y de Mbappé. Correcto, es que cuando yo vi el 11 por nombres, ¿okay? En mi mente era Bellingham y Camavinga a la misma altura y Arda Güler el que quedaba más adelante. Claro. Que es como venía jugando Arda Güler mientras estuvo lesionado Jude Bellingham. Exacto. Y que hizo una gran sociedad con Mbappé. A ver, la sociedad Bellingham-Mbappé todavía no existe. No. Y vamos por el segundo año. Funcionó mejor la sociedad Bellingham-Vinicius que la sociedad Bellingham-Mbappé. Sí. Aunque se complementaron bien la temporada pasada para que Mbappé fuese la bota de Europa. Sí, es verdad. Pero, ¿por qué la sociedad Bellingham-Vinicius funcionó tan bien? Porque Vinicius va por fuera y porque Bellingham le gusta pisar el área. Claro, es que sin 9 hacía casi de falso 9 Bellingham. Claro. Mbappé va por el medio y a Arda Güler le gusta jugar por el medio pero con un tipo delante. Hay una salvedad en esa primera temporada de Bellingham. Que no había 9. Aparte. Estaba Toni Kroos. Exactamente. Y todavía estaba Modric, que tenía un poco más de hilo todavía en el carretel. ¿Sabes que para mí el retroceso de Arda Güler por ahí es decir, ok, acá tenemos un equipo al que quizás no necesitamos 2 hombres de marca y vamos a ver si podemos generar en Arda Güler un reemplazante de los que no están. Sobre todo porque lo tienes a Valverde de lateral. Porque lo tienes a Valverde ahí atrás. Claro, Valverde encima de todo, lateral y termina con un pinchazo en el muslo. Exacto. A ver, pero no acabaste de contar los chismes el otro día de Madrid. Tengo más. Pero todo esto va en la misma línea de las dudas. Porque el jugador, no hay nadie más perceptivo que el jugador. Y el rato que el jugador siente que de arriba hay dudas del intermediario, dice, ¿ahora es cuándo? Bueno, te voy a ampliar un poquito más en el tema Madrid, cerrando diciendo que, bueno, hay que ver la tabla de posiciones en España, no hace falta que la narremos demasiado, pero se han achicado las ventajas. El Madrid le saca 3 puntos al Barça, le saca 5 al Villarreal y 6 al Atlético de Madrid. O sea que
nos daba la sensación esa de que el Madrid solamente había tenido dificultades contra el Atlético y contra el Liverpool, y ahora también le defendió muy bien el Rayo y se lo pudo complicar y le pudo sacar 2 puntos, o ganar un punto para su propia cosecha, porque el Rayo está en mitad de tabla y quiere volver a ser equipo europeo en la próxima temporada. El Barça fue bastante oportuno, no quiero decir oportunista, pero oportuno en el encuentro frente a Celta. Volvió a aparecer Lewandowski. La sensación es que quizá el Barça, al cabo de esta fecha FIFA, ya con Joan García volviendo, con Pedri estando más cerca y con Rafinha volviendo, que el equipo, me parece, Jaime, que habrá pasado ese bache difícil que había pasado en la temporada pasada en el mes de noviembre. Con lo cual, todavía quedan partidos difíciles, queda una Supercopa que se va a jugar en enero, y veremos si ahí, otra vez, ¿no?, aparece en el mano a mano, tiene una posibilidad de revancha el equipo que dirige Hans-Dieter Flick, que sigue con algunos problemas defensivos, porque en este caso volvió a conceder 2 goles en contras rápidas ante el Celta. Al Atlético le costó... ¿Sabes una cosa del Barça que quería puntualizar? Sí. El tema Lewandowski. No me metí cuando estábamos hablando de Haaland porque dije, acá vamos a pegar un ramazo. Pero más que los goles, y ojo, no es poca cosa un tipo que entra y te hace los 3 goles, desde las características y el rol, cómo el equipo se acomoda con esa referencia ofensiva. Uh-huh. El ancla de esa zona del campo. Y claro, él no tiene un reemplazante natural. Ferran tácticamente puede cumplir, pero no te ancla la defensa atrás. Claro. No te pivotea. Sí. No. O sea, tiene otra movilidad, pero no te va a dar eso. Que me parece que también es muy importante a la hora de que si él está bien, el equipo eso se mantenga arriba, tenga una referencia arriba y el rival también tenga que dejar una referencia para él arriba. Sí, exacto. Eso era el punto del tema Lewandowski, más allá de los 3 goles, que no es para nada despreciable. En el Atlético me pareció que el Cholo había leído mal el partido otra vez de entrada. Pero ¿qué pasa cuando el Cholo lee el partido mal de entrada? Tiene la posibilidad de corregirlo. Era un partido para entrar tocando, para entrar por abajo. A la primera jugada de Antoine Griezmann aparece el gol, porque Levante había reforzado mucho el juego para Sorloth y el Atlético estaba finalizando demasiado con centros. Y no era la manera de poder doblegar al equipo de Calero. Y así el partido, aunque el Atlético se pone en ventaja, después en una pelota quieta inexplicable, se lo acaban empatando. Entonces, vuelve Griezmann, entra Thiago Almada, tiene muchos recursos también el Atlético de Madrid. Bajo otra circunstancia te diría que es un Atlético, pero ya lo dijimos la temporada pasada y no peleó la Liga. Ahora viene desde lejos, tiene poco margen de error, pero es un equipo que tiene muchos recursos. Me parece que es el que tiene recursos más variados de los 3 grandes del fútbol español. Sí, pero también creo que es el que tiene la plantilla menos profunda y que más allá de que esta semana decimos... fíjate que es uno junto al Bayern y al... Yo creo que tiene una plantilla profunda, pero no tiene la misma calidad en algunas posiciones. Pero fíjate que esta semana decimos que junto al Bayern y no me acuerdo quién otro, es el único que ganó Liga y Champions. No, el Bayern empató. Empató 2-2 contra el Hertha Berlín. Ok. Pero fíjate que lo marcamos ahí, pero claro, pero esta semana... Sí. Las anteriores no pudo gestionar la doble competencia. Correcto. Entonces me parece que es el que tiene también menos capacidad de unión, menos profundidad, sí. Y sobre todo tiene una brecha muy grande. O sea, en España, una brecha de 6 puntos, que es lo que tiene Atlético ahora con el líder, son 6. Son 6. Acá te digo, 6, son 6 puntos. 25. Sí. 6 puntos. Claro, en España 6 puntos. Es como en Inglaterra 12. Sí, es mucho. Claro. Sí, porque hay menos probabilidad de ceder puntos ante equipos menores. Pero es que es por eso. ¿Por qué? Porque hoy el Madrid se dio puntos en Vallecas y todo el mundo se agarra la cabeza y es como que el Arsenal se da puntos en Southampton. Y que... Bueno... Mira, te digo algo. El Rayo le sacó un empate al Barça.
Sí. Y el Atlético le ganó el partido en su estadio al Rayo en el descuento. Sí. Por Con eso. un gol de Julián para empatarlo, creo que en el minuto 88 u 89. Fue el día de los 3 goles de Julián. Que hizo el tiro libre. Le costó muchísimo el partido. A los 3 les ha costado el Rayo Vallecano. Es un equipo, sí, mañoso, pero que está en conference y que está muy bien trabajado por Íñigo Pérez. Que me parece que está en la línea de o ser el sucesor de Ernesto Valverde o de que le pase lo que le pasó a Andoni Iraola. Irse a un club de la Premier. Que lo ha hecho el Rayo tiene un tiempo, porque antes me parece que Michel también estuvo ahí. Michel, sí, el que está en Girona. Que está en Girona, sí, pero que van y agarran entrenadores un poco de esa filosofía. Capaces. Formados en el País Vasco, que no han tenido oportunidad en primera, que tienen una misma filosofía, porque los tres, Michel, Iraola y ahora Íñigo Pérez, un poco es la misma idea de juego, matices como todo entrenador, sí. y es lo que el Rayo le termina resultando. Sí, Michel era más porque fue jugador del Rayo, estaba mucho más identificado con Vallecas. Los otros dos no, pero recibieron esa oportunidad. De hecho, incluso Íñigo Pérez, que utiliza el modelo de zapatillas de Forrest Gump, o sea que mirá cómo lo marcó el personaje, se va a trabajar con Iraola como integrante del cuerpo técnico. Pero ¿qué ocurre? Por el tema del Brexit, necesitaba un permiso de trabajo y se lo niegan las autoridades inglesas. ¿Qué es lo que hace? Vuelve a España, está por allí hasta que el Rayo, al sucesor de Iraola, que era Francisco, lo despide y ¿qué hacen? Lo llaman a Íñigo Pérez. Lo pone de vuelta al Rayo Vallecano en Europa después de un cuarto de siglo, que es un cuarto de la existencia del conjunto de la Franja. Íñigo Pérez lo dirigió Bielsa. Bielsa también. Sí, señor. Sí, se me escapa el nombre del... el que estuvo en el Granada después, que dirigió Osasuna varias temporadas, que lo llevó casi que a meter a la UEFA. Arrasate, no. Arrasate. Sí. Él la parte final de su carrera la hace en Osasuna como jugador, pero era casi que la mano derecha de Arrasate en Osasuna. Arrasate está en Mallorca ahora, ¿verdad? Mallorca, sí. Mallorca, exactamente, sí. Que me parece que también es de un poco de esa filosofía y de ese estilo de juego. Vamos al tema que le preocupaba, que era el tema de Real Madrid. Cuénteme. Bueno, por ahí dice un pajarito que la llegada de Xabi Alonso no era idea de Il Capo, sino de su mano derecha, José Ángel Sánchez, dice el pajarito. Entonces, ¿quiénes son los entrenadores que han sido ideas del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez? Zidane, Mourinho, Ancelotti. Correcto. ¿Y quiénes son los entrenadores que más han durado y que han ganado títulos? Zidane, Mourinho, Ancelotti. O sea, cuando Florentino hace caso a su mano derecha, la historia no termina bien. Y empiezan las presiones del palco para que juegue fulano, para que juegue mengano. Uno de los hechos que ocurre en estas últimas semanas, porque antes del partido contra el Rayo, en la conferencia de prensa previa al partido, o sea, después del último entrenamiento, que se ven 15 minutos y después se cierra todo, en la comparecencia, Alonso estuvo muy parco después de la derrota contra Liverpool. Sus palabras tras la derrota contra Liverpool fueron como que el equipo había estado bien, que solamente perdieron 0, que sacaba detalles importantes del partido. No se quedaba con que Courtois lo había salvado, sino que había cosas buenas y que había perdido por detalles. Bueno, después de eso, en la siguiente charla con la prensa, con la prensa, ya el discurso es otro. Las respuestas son cortas, es todo más en monosílabos y es otro entrenador. Y después de este golpe,
van a pasar unos 10 días fríos en Madrid hasta que el equipo vuelva a juntarse todo y encare lo que sigue en la temporada. Pero no hay malas sensaciones. Sin embargo, existen referencias que no son buenas. El punto de Vinicius, ¿qué pasó con el punto de Vinicius, Jaime? ¿Cuál punto? Vinicius se disculpó de una manera. Pero no se disculpó con... Pero no es que el problema pareció haberle preocupado al palco. O sea, nadie dijo, ¿y si sancionáramos a Vinicius, qué pasaría? No lo sancionemos. A ver, pasó disculpas, vamos a gestionarlo y tal, pero acá no pasó nada. Pasó bajo el radar, porque era una época en la que se sumaba de a 3 todos los fines de semana. Y era un clásico, y ganaste el clásico. No, me estoy yendo más atrás. En el famoso incidente de Valverde tampoco se disculpa con... Eso fue antes del partido contra el Kairat. Claro, Valverde tampoco se disculpa con Xabi Alonso. Pero lo sienta en el banco. Sí, pero acuérdate que es más... Todo el partido. Comunicado, es más, lo pone a dar la conferencia de prensa y después no juega. Correcto. Pero está jugando. Y él no se disculpa con Alonso. Es que no tiene otra. Pero él no se disculpa con Alonso. Tú ya tienes 2 choques en distinto tono, pero 2 choques. Te recuerdo algo. Son capitán y vicecapitán. Bueno, entonces, por ahí vienen un poco las sensaciones. Como que si decíamos que Slot tenía un colchón hasta el final de la temporada, quizá Xavi no le va a pasar lo que le pasó a Lopetegui o a Benítez, pero ¿quién te diga que no hay una tercera vuelta para alguno de los otros 2 señores que han ganado las Champions? Acuérdate que a Valverde lo echan del Barça siendo líder de la Liga. Sí. No, lo digo porque el Madrid es líder y lo echan por la Supercopa. Si no me equivoco, lo echan por la Supercopa. Correcto. Pero el Madrid es líder y seguirá siendo líder y es el favorito para ganar la Liga. Pero si ganas la Liga con estos tropezones y detalles constantes, vas a tener un problema. Me ponía a revisar. Ningún entrenador español duró más de, digamos, en este siglo XXI, ningún entrenador español que fue nombrado entrenador en este siglo XXI duró el año completo. Porque el cambio de siglo es del Bosque, ¿ok? Sí. Pero venía de antes. Sí. Después tienes a Camacho, que en septiembre lo rajan. Lo reemplaza Mariano García Remón, que antes del Año Nuevo lo despachan. Eso es en 2002, ¿no? Después del Mundial de Corea del Sur, donde Camacho dirige España. Correcto. López Caro dirige el semestre y se va. Juan de Ramos dirige el semestre y se va. Pero no hay un paso de Vicente, un segundo paso de Vicente. No. Y Rafa Benítez, después del Año Nuevo, le dice muchas gracias. Sí, eso ya lo que venía más para acá, sí. Lopetegui, en octubre, le dan las gracias. A ver, Vicente, no hay un segundo paso de Vicente tiene una época en los 90, después vuelve en el 99. Ah, claro, bueno, pero dura hasta 2003, hasta final de la temporada 2003. Por eso, pero no fue nombrado, no fue... Bueno, pero estuvo en este siglo, está bien. Camacho dura 6 partidos, García Remón tuvo un interinato nada más. No, un interinato de 20 partidos. Sí, bueno, sí, un paso largo, sí. Después llega Luxemburgo, después lo que decías, López Caro, Capello, Bernd Schuster, Juan de Ramos, Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benítez, Zidane, Lopetegui, Solari, Zidane, Ancelotti, Alonso. Ahora, te hago una pregunta así con el periódico de lunes, ¿verdad? Es fácil que hoy digamos, por ahí no era el candidato, por ahí el traer una idea futbolística muy marcada a un equipo que históricamente eso no ha funcionado era un error, ok. Pero si volvemos al
al verano del 2025. ¿Quién era el que debía ser? ¿Que debía ser qué? O sea, ¿quién debió haber sido el candidato del Real Madrid? O sea, ¿quién debió haber sido el entrenador del Real Madrid? Por lo que se dice ahora, Klopp. Claro, pero Klopp ya había dicho que no. Que el cuaderno estaba guardado. Dicen que el que quiere Florentino ahora, aparte de los viejos conocidos, es Klopp. Ok. Mirá lo que te digo. Ya están empezando a hablar. O sea, los pajaritos empiezan a cantar por ese lado. Claro, porque mi pregunta acá ¿es Xavi por convicción o es Xavi por descarte? Porque cuando tú ves el mapa de los entrenadores en aquel momento, y si tomamos un poco quiénes en aquel momento quiénes eran los grandes entrenadores con trabajo, sin trabajo. Luis Enrique, imposible. Uh-huh. Guardiola, imposible. Imposible. Guardiola, imposible. Arteta, no, viene de otro, es una vertiente totalmente distinta. Emery, no creo que sea del gusto del palco. No. Company no tiene ninguna relación ni conexión. Tuchel ya estaba con la selección inglesa. Nagelsmann estaba con la selección alemana. Bueno, quizá ahí tenés al seleccionador español. No. Para el futuro. No, porque el seleccionador español viene de una filosofía totalmente condicionada por los equipos vascos al punto de que esa es la base de su selección. Sí. Bueno, pero no se le puede negar que lo está haciendo bien. A ver, es que para mí es genial. Y que está manejando a la selección, que es para muchos, aunque la gente del Real Madrid diga que no, que es más que el Real Madrid. Bueno, y tenés que manejar egos, tenés que manejar la gente que viene del Barça, la gente que viene del Atlético. Sí, pero es que lo que pasa es que los no se llevan, que se miran con desconfianza y que van a todos intentar pelear por un título del mundo, porque España es la gran candidata. Es extraordinario. A lo que voy es, encaja en lo que al palco le gusta y no encaja en lo que al palco le gusta. Me parece, a mí de la Fuente me parece extraordinario. Por eso. Por encima de él, Scaloni de Champs con las selecciones y para de contar. Pero tampoco había. Entonces yo ya en este punto estoy pensando de que por ahí es por descarte. Y no te digo descarte, pero sí por... Lo conocemos. Hay algo que también le juega en contra al Real Madrid. Y es que Xavi Alonso es muy conocedor de esos pasillos. Él ya caminó por esos pasillos. Nadie le va a decir qué significa cuando hay cierto rumor y qué significa cuando hay cierta quietud y qué significa cuando te viene a ver al vestuario. Él ya vio todo eso. Entonces, nada de eso lo va a sorprender. Y no sé si eso es bueno o es malo para él. Sí, una de las preguntas que me gustaría saber es por qué él se va. Porque él se va por voluntad propia. Se va al Bayern. Sí. Se va porque decían que quería trabajar con Pep. Que él ya estaba visualizando el final de su carrera. Y que quería ver de primera mano de Guardiola cómo Guardiola trabajaba. Porque no es un mouriñista. No es un Ancelotti. No, claramente no lo es. Es Creo más, que Zidane está más emparentado con Carlo que con Mourinho o con Guardiola. Es que fíjate que hace un tiempo hablábamos de cómo los entrenadores vascos son los grandes, o los del norte de España son hoy los grandes referentes, porque Luis Enrique no es vasco, pero es asturiano. Sí. Y Xavi, quizás por esa cercanía con Guardiola, es mucho más catalán en su juego, y pues, es una combinación chocante cuando hoy es entrenador del Real Madrid, pero en su filosofía de juego es mucho más catalán que todos los de arriba. Benítez lo hizo campeón de Europa por primera vez. Entonces, pero él no tiene, me parece, esa idea de juego de Rafa Benítez. No, claro, claramente no la tiene.
Claramente y también pasó por Mourinho cuando llega a Real Madrid. Sí, y por Ancelotti después. Por Ancelotti después. Sí. Él, si no me equivoco, ahí lo dirige Toshack en la Real Sociedad. Sí, no sé si es el que lo hace debutar, mira lo que te digo. Creo que sí. Porque ahí es donde él coincide con Arteta. Exacto. Ahí coinciden los dos. Pero bueno, yo creo que, y lo dije el programa pasado, Real Madrid es algo que semana a semana el río irá sonando. Sí, pero bueno. Y también, Vizca, ser totalmente conscientes, y lo decías tú la semana pasada, de que esta relativa calma tiene que ver con una victoria en el Clásico. Exacto. Porque si no, esta situación con una derrota en el Clásico habría megáfonos por todos lados. Se te juntaba todo. Se te juntaba el incidente de Vinicius, se te juntaba que el Barça se mantenía cerca y un Barça muy mermado te terminaba sacando un resultado, empate o victoria. Y eso yo creo que, pese a que estamos recién al comienzo y los números más allá de estos partidos importantes no son muy buenos, pero los números en los partidos importantes no son buenos. El Clásico creo que da un poco de colchón, pero veremos si no es un falso colchón. Si en el fondo es una colchonetita donde vos te acostás y resulta que te levantás y te duele hasta el alma. Habrá que ver eso, porque ya te digo, Xavi no es, por su temperamento vasco, no es alguien que se vaya a guardar todo esto, no es Ancelotti. Ancelotti te levanta la ceja, te mira, te dice vamos a tomar un vino y lo vamos a pensar, lo vamos a digerir, o él, y dice bueno, está, sí, en el fondo tienen razón, tenemos que mejorar, lo voy a exprimir un poquito más a los jugadores. Y los jugadores le respondían cuando le decían, muchachos, arriba no están contentos, Vinicius hay que correr un poquito más, y Vinicius decía, ok, don Carlos, lo que usted diga. Pero eso no está, no sé si tiene esa capacidad, ese carisma, ese convencimiento, porque se lo ve muy intenso y como muy sufrido en la banda. Sí, sobre todo que, por ejemplo, yo siento que a veces necesitas el entrenador paternalista de que no es que motive al jugador, pero que entienda al jugador, que le hable un poco en su lenguaje. Que logre sacarle lo mejor. ¿Vos lo que querés de un jugador? Sacarle lo mejor, claro. Que te entregue lo mejor que tiene, que juegue bien, que corra, que se comprometa, que no te traicione. Sí. Y después tienes el entrenador que espera un cierto nivel profesionalismo del jugador y que la motivación ya está instaurada y que esa parte no necesita trabajarla, que no llega a comprender por qué este señor no está haciendo el recorrido hacia atrás, por qué este señor no está haciendo el recorrido hacia acá, por qué este señor no está haciendo esto de acá. Y ahí es donde tienes una distancia cultural muy grande. Y no digo porque el entrenador sea español y el extremo sea brasileño, no, digo a veces hay ciertas culturas que esperan un estándar de profesionalismo o de comportamiento de un jugador y cuando tienes un equipo, un plantel con 40 nacionalidades, como lo son todos los grandes equipos de Europa, ahí no tienes ese clic. Ahí tienes una distancia. No nos olvidemos que Xavi viene del fútbol alemán. Es español, pero es primero un español top que se hizo en Inglaterra. Claro, jugó la mayor parte de su carrera fuera de España. Y que terminó y comenzó en Alemania. Entonces mijito, ¿quiere que le caliente la sopita? No me parece que va con él. Cambio Ancelotti dice, está fría la sopa, Vinicius, ven, te caliento, toma, estás ahí. Son estilos. Y creo que el Madrid quizás requiera a veces un poco más de eso. Pero sin Vinicius contento, sin otros jugadores contentos, con lesiones inoportunas como el problema de Carvajal, ahora el problema de Alexander Arnold. Alexander Arnold llegó por bueno, lo que le pasó era un problema muscular, pero Jaime, al momento de volver de la fecha FIFA, habrá estado casi 2 meses sin jugar. Y decían, tenemos un lateral derecho que lo fuimos a fichar, tenemos otro que se nos recuperó de lesión y ahora resultó ser que en este tramo no tuviste ninguno de los dos y tuviste que jugar con Valverde, lo cual a Valverde le generó que le pusiera mala cara al entrenador.
Sí. Sí, pero también es una lectura entre líneas que en 3 años de Ancelotti y 4 de Zidane nunca tuviste a jugadores teniendo que dar comunicados de disculpas públicas de nada. No. Y en menos de 6 meses ya tienes 2. Y como tú lo decías, capitán y vicecapitán. Sí, sí. Bueno, hablando de capitanes, Messi sorprende, aterriza supongo que en Barcelona después de la clasificación de Inter Miami a las semifinales de la Conferencia del Este, donde se va a enfrentar creo que es domingo 23, ¿puede ser, Jaime? A ver, déjame ver. Domingo creo que es 22. Sí, domingo 23. Domingo 23 se va a enfrentar a Cincinnati. En Cincinnati. En Cincinnati. Es decir, Miami solamente volvería a Miami ante una hipotética final de conferencia contra New York City y la final de la MLS, salvo que sea New York City, también será en la costa este, o sea, Miami sería anfitrión. Ok, bueno. Messi viaja a Argentina, se concentra en Alicante, tiene un solo partido amistoso, lo cual le viene bien porque va a tener acción, creo que se va a jugar el viernes. Va a estar con sus compañeros de la selección, lo cual en la fecha FIFA pasada le vino muy bien. Y la concentración es en Alicante. Entonces, pidió aterrizar en Barcelona, no sé qué hizo, si fue por tierra después o qué, pero pide permiso para ver el Camp Nou, para ver cómo está. Y después es un posteo que si querés te lo puedo leer. Léelo, porque para mí eso no está puesto por un community manager. No está puesto por un community manager. Eso mensaje escondido. Ok. A ver, déjame buscar. Yo lo tengo acá. Leo Messi. Acá está. Leonardo Messi. Acá. Tiene 16, hasta ahora 16 millones de likes o me gusta. Aparte, mira que la puso como que se le quede como primera siempre. Está marcada, correcto, sí. Por ejemplo, en las imágenes de la victoria del otro día, que es más viejo, 2.300.000. En la imagen de ¿cómo se llama? La cumbre esa que fue, 5.700.000. En el cumpleaños del hijo, 5.900.000. En otra foto familiar, 9 millones. En la foto con el 30, 9 millones. En la colonia, 932.000. ¿Qué colonia? Es un vino. No. Acá, una fragancia, Platinum. ¿De qué me está hablando? Hay una del vino, sí, la del vino tiene 1.300.000. Bueno, yo lo que quiero saber es la del Camp Nou. Las otras me da igual. 16, el último partido oficial en la Argentina, 14 millones. Dale, vamos con la del... La voy a leer yo, si sigues leyéndome los números de cuánto. No, te estoy leyendo, a vos que te gusta la data, te estoy leyendo la data. No te voy a responder vulgar, pero ahí voy. Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz. Esa parte está muy bien. Donde ustedes me hicieron sentir 1000 veces la persona más feliz del mundo. Acá viene lo mejor. Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo. Puntos suspensivos. Fin del comunicado. ¿Cuál es la interpretación que le da un romántico como Eduardo Vizcayar a ese comunicado? El otro día, cuando iba al aeropuerto, estaba conversando, ayer sí, con Juan Ballesteros. Juan me hizo de acompañante. Me dijo, no, ¿cómo te vas a tomar un coche? Yo te llevo. Bien. Y le digo, Juan, ¿será capaz? Mira, estaba ocurriendo simultáneamente. A esa hora todavía me parece que no había sido colocado este posteo. Newell's estaba jugando ahí unos últimos partidos bravos, que por ahí los hinchas de Rosario Central querían que descendiera. Le ganó a Huracán. Las cuentas ya no van a dar.
el Barça, digo, ¿será capaz algún día había hablado en la cumbre esta, en el estadio, la arena de Miami, donde juega el Miami Heat. Como que a mí me parecía como que le faltaba. Bueno, eso. Organizado por un uruguayo, que me dijeron que fue extraordinario. Yo no fui. ¿Usted fue? Usted es un hombre de negocios, no fue. Sé en todo usted, pero no importa. No, estaba trabajando de verdad. Está bien. Yo también estaba trabajando, pero tenía Champions, por eso no fui. No me avisaron a tiempo, no sabía que era una cosa tan importante. Pero yo le decía a Juan, ¿cuándo va a decir algo emotivo? ¿Cuándo va a decir algo que le salga de donde se vea al Messi con sentimientos, ¿no? Porque ya anunció su continuidad en el Inter Miami, anunció mucho. Está bien, el sentimiento aparece con la selección, eso es absolutamente innegable. Pero parece que hubiese jugado solamente en la selección, que en el resto no le hubiese ocurrido nada. Claro. Y bueno, ahí apareció esto y nos cerró la boca. ¿Qué significa? Bueno, que las cosas con Laporta están mejor, pero que es una puerta cerrada. No sé si hará la gran... Te digo, me queda la duda si no va a ser la gran Beckham. Y en algún momento va a aprovechar para ir a jugar algunos meses en el invierno del hemisferio norte. Pero no lo sé. No me consta. No... A ver, si lo hiciera sin ninguna pretensión y si es suplente no le pasa nada, yo creo que sería un broche a su carrera muy hollywoodesco. Tengo más preguntas que respuestas. Primero, pregunte. Creo que ya hemos pasado la hora, la gente se tiene que suscribir, la gente tiene que acompañarnos con su comentario, su like, que nos vea, que nos diga qué opina de todo el divague infinito nuestro. Y la mentira más grande es que este programa dura 1 hora. Que no dura 1 hora de hace años. A ver, lamentablemente para usted y los hinchas de Newell's, no va a ir a Newell's. Creo que lo de Newell's no va a pasar. No, ya te digo, estaba ahí, Vanega termina el partido llorando, el entrenador llorando, una presión tremenda. Y yo dije, eso me hizo pensar. Veía las imágenes de los jugadores, veía a Vanega, veía a Bernardi y digo, ¿y Messi qué pensará de todo esto? Pensaba yo. Y sabes que, inclusive, por ejemplo, digo, yo creo que lo de Newell's no va a pasar. Ese es mi... A ver, no hay espacio para que suceda. Y yo no sé si él alguna vez ha ido a la cancha a ver a Newell's. Esa es la otra que pensaba. Porque a River sí lo fue a ver. Que aparezca para ver al Barça. Y estaba pensando en eso, ¿algún día irá a ver al Barça? A River sí lo fue a ver. Ahora podría ser. Su hijo festeja el cumpleaños y como los suyos que le piden a hacer tal motivo y tal, la recreación del Camp Nou. Bueno, el chiquito quiere una torta de la Copa del Mundo. Esa ya es más complicada. Y Mari me dice... el suyo quiere, una Copa del Mundo. Esa es la de la Champions, le dijo ese otra. No, pero a ver, Messi en una cancha viendo fútbol, yo solamente lo recuerdo en la final de Madrid. Sí. ¿Verdad? Sí, que se escapó a verla. Exacto. ¿Será que es más de River que de Newell's? Lo digo como pregunta. No sé, a mí eso no se sabe, Bueno, pero volviendo al punto, creo que lo de Messi en el fútbol argentino, creo que no va a pasar. No va a pasar la fábula de Di María, eso me estás diciendo. Lo de Di María no va a ocurrir con él. No creo que va a pasar. Después, creo que Messi merece volver, así sea, a jugar un gamper con la camiseta del Barcelona, porque Messi se despide del Barcelona por la puerta de atrás. Va a suceder, eso va a suceder. Están esperando que el estadio se termine. A propósito de eso, son dos cosas muy elípticas, que es el anuncio de la AFA, de la camiseta donde aparece Messi, la camiseta para el Mundial. Están todos, hasta el Chiquitapia.
Y claro, o sea, debe ser el primer presidente que aparece en la presentación de una camiseta. Sí, sí. Bueno, y él está. ¿Te puedo decir una cosa? Le falta el anuncio para confirmar que va a jugar el Mundial, cosa que probablemente está esperando que termine la temporada de la MLS. Te voy a decir algo de lo de Chiqui Tapia y que tiene que ver un poco con cómo hoy vivimos más preocupados de las personalidades que de los protagonistas, porque cito la Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 crea Drive to Survive y le dan la voz a los directores de equipo, a los jefes de equipo, y resulta que se vuelven figuras inclusive más mediáticas que los pilotos. Claro. Después, justo escuchaba ahora en la radio española donde decían que ellos consideran que Laporta es más mediático que el 95% de la plantilla del Barça. Y justo ahora que dice Chiqui Tapia en la presentación, y es que al final este mundo de los personajes y de el around the game hace que el Chiqui Tapia aparezca en una presentación de la camiseta mundialista argentina. Y el Chiqui Tapia no es un presidente de la AFA que de repente salió de la oficina para estar en el video. No, es un hombre con mucha exposición y con mucha presencia constante. O sea, sí. Él, como dicen por ahí, se creyó el personaje. Y el personaje claro. Es importante porque es un presidente de la AFA que ha sido campeón del mundo. De los cuales hay 3. Bueno, había un interventor en 1978, Grondona, y Claudio Fabián Tapia. Bueno, entonces decías, está Messi en la presentación de la camiseta. Está Messi. O sea, esa incógnita está a punto de develarse. Y esta declaración de amor eterno es de lo más profundo que ha hecho Messi en los últimos tiempos. ¿Dónde está la ventana para que eso suceda? Ahí es donde yo tengo la pregunta. Pensé que me ibas a hacer otra pregunta. A ver, ¿cuál? ¿Cuál el dónde? ¿Dónde está? Pero no importa. ¿Dónde está CR7? Sí. ¿Dónde está CR7? ¿Dónde está la ventana ¿Dónde está la ventana para que eso suceda? Porque tú dices, ok, puede hacer la gran Beckham y irse en el invierno del hemisferio norte al Barcelona. Pero ¿es oportuno eso en el semestre previo al Mundial? No, quizá no sea aquí. Quizá eso. Beckham tenía una idea de negocio para cerrar. Sí, pero tenía una idea de negocio para cerrar su carrera después de que termina lo del Galaxy. Ya cuando él es libre y tiene garantizada la franquicia, dice, ¿quién me llamó? ¿Quién me necesita? ¿Quién me requiere? Los cataríes. Y los cataríes son los que lo llevan a París. Y después, ¿qué es Beckham? La imagen del Mundial de Qatar. Es el embajador del Mundial de Qatar. ¿Y después qué es Beckham? El que lleva a Messi a la MLS. Al Inter Miami. A la MLS, exacto. A la franquicia que él había... Que él compró y que después terminó de gestionar y ahora, bueno, ya no está totalmente bajo su control. Pero bueno, en el fondo apareció ese lado de Messi y a mí me sorprendió porque no sé si telepáticamente es como que lo estábamos reclamando, pero apareció. Y creo que está bueno, ¿no? Porque me parece que es algo muy profundo en su vida. Es lo que marcó un cambio en su vida el haber pasado por Barcelona. Bueno, es que es su vida en parte. Sin duda. Es su vida. Para mí acá la pregunta es ¿dónde está esa ventana? ¿Dónde está esa ventana en un momento donde creo que tenemos una duda de cuál es el nivel? Yo siento que el fútbol élite europeo, es decir, los equipos que aspiran a la Champions, los equipos que aspiran a las ligas, sobre todo en las 5 grandes ligas, todos esos equipos tienen un nivel futbolístico superior a cualquier selección del mundo. ¿Por qué?
Porque son planteles que puedes armarlos con los mejores por posición. Una selección al final... Hay un trabajo... Exacto. Hay un trabajo que, aparte del trabajo continuo, es lo que te da esos automatismos y esas asociaciones que a veces en un seleccionado, salvo que venga trabajando con la misma base durante mucho tiempo, el mismo entrenador, es más difícil que se dé. Exactamente, ¿no? Y aparte no tienes recambio, es muy complicado. Entonces, después te encuentras con Messi es el mejor jugador de la MLS, pero es un Messi donde todos los partidos tiene esos momentos donde te levantas y dices, uff, mira lo que hizo. Y en teoría es alguien que ya no nos debería sorprender y te sigue sorprendiendo. Pero Messi, desde lo físico, no es brillante 90 minutos. Al punto de que hay noches donde su equipo, el Inter Miami... Sí, sufre. Mucho, ¿okay? Y mucho. Entonces, dicho que lo hemos visto en el fútbol de selecciones en un contexto sudamericano, que lo hemos visto que siendo el mejor jugador de la MLS, no es que está caminando la liga... ¿Cómo estará él en el invierno del 2027, que es donde uno piensa que está esta ventana? Puede ser, sí. En comparación a el FC Barcelona. Bueno, y ahí veremos también. Ya tendrá, ahí en ese momento, tendrá casi 40 años. Es que él al final de ese invierno, cumplirá 40 años. Sí, exactamente. Al llegar ese verano, el verano posterior. Bueno, eliminatorias esta semana. Vamos a ver cómo encajamos el infinito ante este contexto. Pero bueno, hay una fecha donde ya mucho se puede llegar a definir en la primera etapa de la eliminatoria. Sí. O sea, de lo más saliente que tenemos ahí, Jaime. El jueves, a ver, se juega a ver, ¿qué va a pasar? Se juega la ida de lo de Asia, pero la vuelta es el domingo. Se juega el primer partido de los africanos, es decir, Nigeria, Gabón y Camerún, República del Congo. Solo uno de los dos mencionados puede avanzar. Después Francia puede clasificar, Portugal puede clasificar, Noruega puede clasificar, Jamaica puede clasificar, Honduras puede clasificar. Después hay una serie de equipos que pueden alcanzar repechajes, pero ahí después mando un tweet el jueves con un poco con el desglose, porque explicarles ahora si tal gana y el de acá empata, clasifica, si tal gana y el de acá no gana, clasifica, verbalmente es complejo, pero lo tenemos bajo control. Correcto. El jueves es lo que mencionabas. Déjame ver qué más hay el jueves. El jueves tenemos Nigeria, Gabón, Camerún, República del Congo, Emiratos Árabes, Irak, y creo que ya tenemos Europa, ¿no? Y tenemos Europa, porque juega Francia. El partido más saliente, bueno, tenemos el Noruega-Estonia primero. Sí, a ver, si Noruega gana es virtual. Italia-Moldavia, que claro, si Noruega gana, Italia gana, hay un desnivel de goles tremendo para la última jornada. Sí. Después el viernes puede clasificar Croacia. Encima de todo, Noruega juega de local contra Estonia e Italia va de visitante contra Moldavia. Irlanda-Portugal, Francia-Ucrania. Después está toda la jornada de CONCACAF. Correcto. Puede clasificar Países Bajos el viernes, puede clasificar Croacia el viernes, puede clasificar Bélgica el sábado. ¿Cuál partido de CONCACAF es el que más te llama la atención? El Trinidad y Tobago Jamaica, porque es el que transmito. Bueno, yo me quedo con el Guatemala-Panamá es el que me llama la atención. A mí, ¿sabes cuál es el que me llama la atención? Y acá... y Haití, Costa Rica luego. Pero también, bueno, todos. Surinam-El Salvador, por ejemplo. Es que ese es el clave. Para mí el clave es el Surinam-El Salvador, porque ese es el que va a decantar qué es lo que puede pasar con el resto en el resto de la jornada. Porque ese grupo, el de Surinam, El Salvador y Guatemala, es el de puntaje más bajo. Entonces, si Surinam gana, ya básicamente quiere decir que los otros dos grupos, el de Honduras y el de los caribeños, son los que van a tener repechaje. Claro. Entonces, hay uno que no va a llegar. Que me parece que podría ser el del grupo de Surinam, El Salvador, Guatemala y Panamá. Correcto.
Así que aquello, don Eduardo. Pero bueno, sí. Encontraremos el tiempo y aclararemos algo que por ahora tiene una cantidad de variables, pero intentaremos aclararlo. Perfecto. Bueno. Para los amigos bolivianos, les interesa muchísimo que Gabón elimine a Nigeria, porque ese es el africano que ellos necesitan que llegue al repechaje para que Bolivia pueda aspirar a ser cabeza de serie y estar a un partido del Mundial y no a dos. Y no a dos. Exactamente. Así que eso. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos queda? Vaya, disfrute de Buenos Aires, traiga alfajores, véase con sus amigos, tome café. Perfecto. Perfecto. Saludos a su madre. Gracias. Saludos a la suya, que también está ahí. También. Estamos haciendo hinchada. Sí, señor. Pero bueno, y acá tengo que ir a buscar a los niños al colegio. Vaya. Don Eduardo, un placer como siempre. Disfrute de Buenos Aires y nos conectamos cuando Buenos Aires lo permita. Eso es. Gracias, Jaime. Y este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.